everybody, how are you today? I hope you're having a great day because today we're going to learn lots of English. El día de hoy vamos a aprender mucho inglés. Y ustedes se fijaron como dije, we are going to learn. Estamos aprendiendo cómo hablar a futuro. We are going to learn lots of English. Vamos a aprender mucho inglés el día de hoy. Bueno, y el programa de este día es una contestación a una sugerencia que nos hicieron a través del correo electrónico. Pero bueno, antes vamos a ver la pregunta de la semana. What plans do you have for the future? What plans do you have for the future? Esa es la pregunta de esta semana. ¿Qué planes tienes para el futuro? Y volviendo a lo que les estaba diciendo, pues el día de hoy vamos a contestar una sugerencia que nos hicieron en el correo electrónico. Vamos a escribir un artículo, pues a uno de nuestros televidentes les han mandado de deber escribir un artículo sobre una festividad en Ecuador. Y lo vamos a hacer en el programa del día de hoy, pero antes vamos a ver la pregunta de la semana. What plans do you have for the future? Y bueno, ahí está el primer plan. What plans do you have for the future? ¿Qué planes tienes para el futuro? Y bueno, entre muchas de las cosas que se podría hablar, hemos decidido hemos puesto un ejemplo. Dice, I am going to save money and travel around the world. What plans do you have for the future? I am going to save money and travel around the world. Voy a ahorrar dinero y tenemos este verbo ahí para que ustedes lo puedan anotar. Save money. Save money. Save money significa ahorrar dinero. I'm going to save money. Voy a ahorrar dinero. Save money. And travel around the world. Ese es uno de los planes pues, que podrían ustedes tener. Dice, I'm going to save money and I'm going to travel around the world. Voy a ahorrar dinero y voy a viajar alrededor del mundo. Ese es un plan para el futuro. What plans do you have for the future? Bueno, el primer plan. Bueno, otro de los planes que habíamos estado tratando en este fin de semana, pues algunas de las personas planeamos casarnos, ¿verdad? En inglés podríamos decir, me voy a casar y voy a tener una familia muy grande. En inglés vamos a verlo cómo se dice a continuación en esta diapositiva. So, what plans do you have for the future? I am going to get married. I'm going to get married and have a big family. I am going to get married. Ahí tenemos uno de los planes. I am going to get married. Me voy a casar. I am going to get married. And I am going to have a big family. So what plans do you have for the future? I am going to get married and have a big family. Me voy a casar y voy a tener una familia muy grande, muy numerosa. Miren, 9 hijitos es lo que tiene esa familia. I'm going to have 9 children. Voy a tener 9 hijitos. Eso es lo que nos acaba de decir en uno de los planes que están, teniendo esa parejita. Bueno, y vemos en la foto pues que viene uno en camino. So, they're going to have another baby. So, what plans do you have for the future? El primero decía, I'm going to save money and I'm going to travel around the world. Plan number 2, I'm going to get married and I'm going to have a big family. El plan número 3, pues, tiene que ver con encontrar un buen trabajo y comprarnos una casa muy grande. Okay, so what plans do you have for the future? I am going to find, miren este verbo muy importante, a veces se nos olvida. Find. No find, ok, no le vamos a pronunciar find. Vamos a decir find. I am going to find a good job and buy a big house. So what plans do you have for the future? I'm going to find a good job. Voy a encontrar un buen trabajo, un buen empleo. I'm going to find a good job and I'm going to buy a big house. So I'm going to find a good job and I'm going to
buy a big house. Now, those are very good plans. Son unos planes muy buenos que pues, podríamos tener. ¿Y qué les parece si vamos resumiendo un poquito? El primer plan decía, voy a ahorrar dinero. ¿Recuerdan cómo se dice voy a ahorrar dinero? I am going to save money. El segundo plan decía, me voy a casar. ¿Cómo se decía en inglés? I am going to get married. El tercero decía, voy a encontrar un buen trabajo. I am going to find a good job. El cuarto plan, pues dice que va a estudiar una maestría. Vamos a aprender en inglés cómo se dice estudiar una maestría. Okay, so what plans do you have for the future? What plans do you have for the future? That's the plan. I am going to study a master's degree. Master's degree en inglés significa grado de maestría o un título de maestría. I'm going to study a master's degree in chemistry. Y ahí estamos introduciendo esta palabrita nueva para que la puedan anotar. Chemistry significa química. So what plans do you have for the future? I'm going to study a master's degree in chemistry. Interesting, very interesting. So algunos planes hemos hablado el día de hoy. I'm going to get married, I'm going to save money, I'm going to buy a big house, I'm going to find a good job, and I'm going to study a master's degree. Ahora, lo interesante sería que ustedes puedan en su casa responder a esta pregunta. What plans do you have for the future? ¿Qué planes tenemos para el futuro? Ok, y esa ha sido la pregunta de esta semana. La estaremos repitiendo en el día viernes, pues la estaremos practicando más. What plans do you have for the future? El día de hoy tenemos una respuesta, estamos complaciendo a uno de nuestros pues, televidentes. ¿Quiere saber cómo se escribe un artículo? Podemos escribir un artículo sobre un día festivo en Ecuador? Tienen ese deber que hacer en el colegio o en la escuela, si no recuerdo. Creo que era en el colegio, ¿sí? Y les habían mandado hacer un artículo de un día festivo en Ecuador. Vamos a ver el tema del día de hoy. Vamos a hablar de la Semana Santa, pues que es muy celebrado aquí en nuestro país y es muy tradicional. Festivals and traditions. So the Holy Week. So we're going to talk about the Holy Week. Today's topic is festivals and traditions. And we're going to talk about the Holy Week. Vamos a hablar del día, de la Semana Santa. En inglés también se le conoce como Easter. Easter o Holy Week. Nosotros podemos decir Holy Week, está bien dicho, sería la traducción literal, la Semana Santa, o Easter, el día de Pascua, que celebran pues allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Easter. Ok, pero la pregunta sería, ¿cómo se escribe un artículo? ¿Cuáles son los pasos que necesito pues tomar para escribir un artículo? ¿Cómo estructura el artículo? Si ustedes han visto nuestros programas, se habrán dado cuenta, en programas anteriores habíamos tratado este tema, que un artículo se escribe en base a preguntas. Si ustedes no saben qué escribir en su párrafo, en el artículo o en el texto que ustedes van a desarrollar en su curso, en su aula de clase, pues es muy fácil sacar texto. Como un estudiante me decía, teacher, ¿cómo hago para meter la lata en el texto? Bueno, no es lata, es información. ¿Cómo hago para meter información en el texto que me están pidiendo? Pues súper fácil, es a través de realizar preguntas. Y si estamos hablando de la Semana Santa, la primera pregunta que tenemos que realizar es, ¿cuándo se celebra la Semana Santa? Y a través de esa pregunta que la vamos a desarrollar, tendremos un montón de información que podremos añadir en nuestro artículo. Veamos la primera pregunta para nuestro artículo. Ok, when is it? Y esa es la pregunta más fácil. O sea,
Queremos hablar de la Semana Santa, entonces la información que necesito poner en mi artículo sería contestar a esta pregunta. ¿Cuándo es? ¿Cuándo se celebra la Semana Santa? When is it? ¿Cuándo es? Y tenemos la respuesta que dice the Holy Week o Easter, que se dice también en los Estados Unidos dicen Easter. The Holy Week is usually celebrated in March. Miren, estamos contestando a esta pregunta. When is it? The Holy Week is usually celebrated in March, 40 days after the carnival celebration. So, ahí tenemos la respuesta. The Holy Week is usually celebrated in March. La Semana Santa se celebra usualmente en marzo. 40 days after, miren, esta información es importante, 40 días después, dice, 40 days after the carnival celebration. 40 días después de la celebración de carnaval. Esta información pues va a consistir en una parte muy importante del artículo o del párrafo que quiere escribir. The Holy Week is usually celebrated in March, 40 days after the carnival celebration. Miren, ¿y cómo saqué esta información? Pues súper fácil, de esa pregunta que la tenemos en la parte superior. When is it? ¿Cuándo se celebra Semana Santa? Y ustedes pueden escoger otra festividad, no necesariamente Semana Santa, puede ser otra, pero pueden utilizar la misma pregunta. ¿Cuándo se celebra? ¿Cuándo se celebra Carnaval? ¿Cuándo se celebra Navidad? ¿Cuándo se celebra, no sé, el día cívico, el día del escudo, etcétera, etcétera? Lo importante es tener esta pregunta muy en cuenta. When is it? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ya sabemos cuándo es la Semana Santa, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta sería, ¿qué celebra la Semana Santa? ¿Qué se celebra en la Semana Santa? Veamos cómo se escribe esta pregunta y cómo puedo responderla. So, what does it celebrate? So, what does it celebrate? What does Semana Santa, the Holy Week, celebrate? Bueno, dice, people celebrate the Holy Week. Miren, tenemos esta información. People celebrate the Holy Week to remember the crucifixion and resurrection of Christ, the Lord. People celebrate the Holy Week to remember the crucifixion and resurrection of Christ. Y tenemos esa información. ¿Por qué se celebra la Semana Santa? What does it celebrate? Y vemos la información que dice, las personas celebran la Semana Santa para recordar, miren, to remember, la crucifixión y la resurrección pues, de nuestro Señor, de Jesucristo, del Cristo. ¿Okay? Y tenemos ahí el motivo de por qué se celebra. Ustedes pueden realizar la misma pregunta para otro tipo de festividad. Si ustedes, por ejemplo, quieren escribir del Año Viejo, pueden decir, what does it celebrate? ¿Qué celebra el Año Viejo? Si quieren hablar de Navidad, what does Christmas celebrate? ¿Qué celebra la Navidad? Lo importante es tener en cuenta esta pregunta. What does Holy Week celebrate? People celebrate the Holy Week to remember the crucifixion and resurrection of Christ. Right. Esa sería la segunda pregunta. Teníamos la primera que decía, ¿cuándo celebra? Muy importante. ¿Qué se celebra? Ahora, la tercera pregunta obvia sería, ¿qué hace la gente para celebrar esto? ¿Qué actividades hace la gente en este día festivo? Vamos a ver cómo se hace esta pregunta en inglés y cómo obtenemos la información. Okay, so how do people celebrate it? How do people celebrate it? ¿Cómo celebran las personas esto? Y tenemos algo de información ahí que hemos sacado. Dice, people dress up in purple and blue outfits. Las personas se visten o se disfrazan. Miren este verbo, dress up. Puede significar dos cosas, o vestirse elegantemente o disfrazarse. People dress up in purple and blue outfits. Y ya habíamos visto esta palabra outfit, que significa traje. Las personas se visten o se disfrazan con trajes de color púrpura y color azul. And they wear special masks.
So, how do people celebrate it? People dress up in purple and blue outfits, and they wear special masks. Tenemos esta información. Ya habíamos visto cuándo se celebra, qué celebra la Semana Santa. Ahora, ¿cómo se celebra? ¿Qué hace la gente? How do people celebrate it? People dress up wearing outfits and wearing masks. La gente se disfraza y utiliza máscaras. Ahora, pero también sería importante que hablemos de otra cosa. ¿Qué más hace la gente para celebrar? El primer ejemplo, pues tenemos ahí, dice la gente se disfraza. People dressed up. Ahora vemos qué otra actividad hacen las personas para celebrar la Semana Santa, porque no solo podemos hablar de una sola cosa. Sería por lo menos importante en su artículo que van a hacer mencionar 2 o 3 cosas. Veamos lo siguiente. How do people celebrate it? Estamos hablando de una segunda cosa que las personas hacen para celebrar. Dice, there are some processions. Miren, there are some processions. There are, recuerden esta estructura, hay unas procesiones o existen procesiones. There are some processions in the streets on Good Friday. Hemos puesto eso, dice, hay procesiones en las calles el Viernes Santo. Miren cómo se dice Viernes Santo en inglés. Good Friday. O Holy Friday, que Holy Friday no queda también. On Good Friday, especially in Quito. Hemos sacado esa información. ¿Cómo celebra la gente? Pues la primera información decía, they dress up in purple outfits and they wear masks. Y ahora tenemos este segundo punto. There are processions in the streets, especially in Quito. So there are processions, people wear masks. So, son cosas importantes que tenemos que mencionar. Good. Ahora, miren, si ustedes se dan cuenta, resumiendo las preguntas, la primera decía, ¿cuándo se celebra? When is it? La segunda decía, ¿qué celebra? What does the day celebrate? ¿Qué celebra? La otra decía, ¿cómo celebra la gente? ¿Qué hace la gente? ¿Okay? Hemos hablado de 3 aspectos importantes. Hemos visto que se van desfiles, la gente se viste con trajes especiales, utilizan máscaras. Ahora, otro punto importante sería hablar si es que las personas o la gente come algo especial o si hacen un tipo especial de comida. Veamos en inglés esta pregunta. So, do people eat any special foods? Do people eat any special foods? Miren, y esta sería una pregunta interesante. ¿La gente come algo especial? ¿Prepara comida especial? Pues sí, en la Semana Santa se prepara la fanesca. Y hemos puesto una información ahí para contestar esta pregunta. A very important tradition is fanesca. Miren, con un inglés muy sencillo. A very important tradition is fanesca. Una tradición muy importante, dice, es la fanesca. A very important tradition is fanesca. Y miren, luego a continuación explicamos lo que es la fanesca. Fanesca dice, a soup made with 12 different grains and fish. Ok, estamos describiendo el plato de comida que se prepara en este día especial. A very important tradition is fanesca. It's a soup made with 12 different grains and fish. Ok, entonces si vamos a hablar de que se prepara cierta comida, sería importante nombrar la comida que se come en ese día especial y luego hacer una pequeña descripción de lo que es este plato de comida. Tenemos el ejemplo ahí de la fanesca. A very important tradition is fanesca. And fanesca is a soup made with, una sopa hecha con, dice, hecha con 12, bueno, es una palabra familiar para nosotros, 12 different grains, con 12 granos, pues diferentes granos, and fish, it looks delicious. Se ve muy rica esa fanesca que la tenemos ahí en pantalla. Ok, hemos hablado de, pues, cuándo se celebra, qué celebra el día festivo, muy importante, cómo celebran las personas, qué hacen las personas para celebrar, si se come un cierto tipo de comida en ese día especial.
Y para concluir la escritura de nuestro párrafo, del texto que vamos a hacer, sería muy importante dar una experiencia personal. Sería bueno mencionar en el artículo cómo voy a celebrar este día festivo la próxima vez. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren, y la pregunta sería, how are you going to celebrate it next time? ¿Cómo lo vas a celebrar la próxima vez? Y aquí podría poner una experiencia personal o un plan de cómo voy a celebrar este día festivo. Para el ejemplo que hemos elegido en Talk sería, the next Holy Week, I'm going to visit my grandparents and eat lots of fanesca. Next Holy Week, el próximo Semana Santa, I'm going to visit my grandparents. Miren, estoy hablando de un plan. I'm going to visit my grandparents and eat lots of fanesca. Dice, voy a visitar a mis abuelitos y voy a comer un montón de fanesca. Ahora, lo importante es saber cómo pongo toda esa información que he sacado a través de las preguntas que he desarrollado. La primera decía, ¿cuándo es? ¿Qué celebra? ¿Cómo celebran las personas? Si es que hay alguna comida especial. Y miren ¿cómo voy a celebrarlo la próxima vez? How are you going to celebrate it next time? I'm going to visit my grandparents and I'm going to eat lots of fanesca. Si nosotros ponemos esta información junta en un solo párrafo, vamos a ver a continuación que el producto final de todas las respuestas que he sacado a través de esas preguntas importantes, queda muy bien y me puede ayudar a estructurar un muy buen párrafo y me va a ayudar a sacar una muy buena nota con mi deber de inglés. La siguiente diapositiva resume el texto o el párrafo de mi día festivo. Miren, y voy a hablar del día de la Semana Santa, the Holy Week. Y voy a poner todas las respuestas de mis preguntas en el texto. The Holy Week dice, it is usually celebrated in March after Carnival. People celebrate the Holy Week to remember the crucifixion and resurrection of Christ. Miren, analizando, la primera línea es la respuesta de mi primera pregunta. ¿Cuándo se celebra? It is usually celebrated in March after Carnival. La segunda oración es la respuesta a mi segunda pregunta. ¿Qué celebra? People celebrate the Holy Week to remember the crucifixion and resurrection of Christ. Luego habíamos visto que ¿cómo celebra la gente? ¿Qué hace la gente para celebrar? Dice, they wear blue and purple outfits and special masks. Miren, estoy redactando lo que la gente hace. There are some processions in the streets, especially in Quito. ¿Recuerdan de las procesiones y de lo que la gente se ponía en los vestidos de color púrpura? Miren, estoy poniéndolos ahí. Es las respuestas a la pregunta número 3. ¿Qué hace la gente? Y luego teníamos que hablar de si es que se come algo especial. Y miren, la pregunta nos da esa respuesta que está ahí. A very important tradition is fanesca, a soup made with 12 different grains and fish. ¿Ok? Tenemos ya toda la información completa y para finalizar el texto, pues miren qué es lo que he puesto. The Holy Week, the next Holy Week, I'm going to visit my grandparents and I'm going to eat lots of fanesca. Ahora, antes de terminar el programa, recuerden, ¿cómo voy a hacer para construir un texto para hablar de un día especial, un día festivo? Súper fácil. Tengo que responder a la pregunta, ¿cuándo se celebra? Luego de hablar de cuándo se celebra, tengo que decir qué celebra ese día festivo. Luego tengo que decir qué hace la gente para celebrar. Luego tengo que poner información si es que hay un tipo de comida que se hace ahí, si se prepara un tipo especial de comida. Y para concluir el párrafo, tengo que añadir una experiencia personal. ¿Cómo voy a celebrar el próximo día especial? ¿O qué voy a hacer? ¿Con quién voy a estar? Etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, y este programa pues fue para responder una duda de unos televidentes que nos habían solicitado. Espero que les haya gustado mucho el programa del día de hoy. Y si ustedes tienen dudas o quieren saber más, o tienen preguntas, o tienen un deber, tal y como el programa del día de hoy, no se olviden pues de
comunicarse con nosotros a través de nuestro correo. No se olviden, es talk@utn.edu.es. talk@utn.edu.es. Y nuestros programas, no se olviden que están en nuestro canal en YouTube, en Talk UTV. Ustedes ingresan a YouTube y digitan Talk UTV. Talk, como nuestro programa. Talk, tal como le vemos aquí, Talk. Talk UTV, y ustedes van a tener acceso a todos nuestros videos. Bueno, creo que el tiempo se nos ha agotado y espero tenerles en la próxima oportunidad con más novedades, con más preguntas que estaremos contestando, y espero que hayan disfrutado y no se les haya hecho difícil el programa del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye. Have a great afternoon.